Vamos a estar en Hechos 4. Abran sus Biblias a Hechos 4, por favor. So if you remember last week, Si se recuerdan la semana pasada, Peter and John Pedro y Juan were just taken in front of the leadership, habían sido llevados al frente de los de liderazgo the Sadducees, de los saduceos for preaching about Jesus in the temple, por predicar sobre Jesús ahí en el templo. mainly because they talked about the resurrection. Más que nada porque hablaban de la resurrección. So it wasn't a problem to teach in the temple. Como ven, no era un problema el enseñar en el templo. And it wasn't even really wrong to talk about somebody being the Messiah. Y ni siquiera era algo malo el hablar sobre que había un Mesías. But see, the Sadducees, Pero como ven, los saduceos they only believed in the first 5 books of the Bible. únicamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia. And because in the books of Moses, Y porque los libros de Moisés, it never mentions a resurrection from the dead. allí nunca se menciona una resurrección de entre los muertos. So they believed there wasn't one. Los saduceos creían que no existía la resurrección. So anybody preaching about the resurrection, Así que cualquier persona que estaba predicando sobre la resurrección, that's going to catch their attention. esto iba a ser una cosa que iba a tomar su atención. So before we're so quick to judge them, Y antes de que seamos muy rápidos para juzgarlos, I would do the same thing. yo fuera igual. If someone came into this church Si alguien viniera a esta iglesia and started teaching a doctrine that we didn't believe, y empezaran a enseñar una doctrina en la que nosotros no creemos, right? Sí. You would too, right? ustedes también tuvieran esa duda. Take them to the side and say, hey, what are you teaching? Los lleváramos hacia el lado y les dijéramos, hey, ¿qué es lo que estás enseñando? That's not what we believe here, Eso no es lo que creemos aquí. okay? But it's interesting, Pero es interesante the Pharisees taught that topic, que los fariseos, ellos sí enseñaban ese tema. but out of respect for the Sadducees, they didn't do it in the temple. Pero por respeto a los saduceos, ellos no lo hacían en el templo. They did it in the synagogues, Lo enseñaban, pero en las sinagogas, outside of the temple, fuera del templo. okay? So, when Peter starts talking about the resurrection Cuando Pedro empezó a hablar de la resurrección in the temple, en el templo, they were a little bit bothered, se molestaron un poco. okay? And so they called them to the side. Así que los llamaron hacia al lado. But what really made them mad Pero en realidad lo que lo hicieron enojar a ellos is claiming that Jesus was the Messiah es el declarar que Jesús era el Mesías. and insisting that they were guilty of his death. Y ellos estaban insistiendo que ellos eran los culpables de su muerte, de la muerte de Jesús. That was Peter's sermon. De eso se trataba el sermón de Pedro. He said, you were the ones that crucified him. Ellos le decían, ustedes son los que lo crucificaron. And 5,000 this time, Y en esa ocasión fueron 5,000. they said, Ellos dijeron, we believe you. te creemos. After what we just saw, Después de lo que acabamos de ver, this miracle este milagro of the man who hadn't walked for 40 years, de aquel hombre que no había podido andar por 40 años and now he's jumping in the temple y ahora anda brincando por todo el templo as a witness, como testigo. the people knew it was a miracle. La gente sabía que era un milagro, But Peter, and here's where we come to our part of the chapter. pero aquí es donde entramos en nuestra parte del capítulo. After all of these accusations, Después de todas estas acusaciones, the Sadducees realized los saduceos se dieron cuenta, we can't really do anything against these guys en realidad no podemos hacer nada contra ellos, because all of the people recognize it's a miracle. porque toda la gente reconoció que este había sido un milagro. And they're not about to say that Satan did this miracle Y no estaban como para decir, Satanás hizo este milagro, that made a man clean, que había hecho a un hombre limpio, clean enough to enter into the temple limpio lo suficientemente limpio como para que él pudiera entrar al templo for the first time in his life. por primera vez en su vida. Because if you had a
disability, Porque si tenías en ese entonces, si tú tenías una deshabilidad, any kind of physical disability, cualquier deshabilidad física, you weren't allowed in the holy places. no se te permitía entrar en los lugares santísimos. They believed God would strike you dead. Ellos creían que Dios te iba a matar si entrabas al templo con una deshabilidad. But here's a man, Pero aquí está un hombre spiritually and physically clean now. que ahora era limpio espiritualmente y físicamente. Clean. Okay. Limpio. Here he is in the temple. Aquí está en el templo. And being afraid of the people, Y teniéndole miedo a la gente, they couldn't do anything to the disciples, ellos no pudieron hacerle nada a los discípulos, Peter and John. a Pedro y a Juan. But they did tell them, Pero sí les dijeron, just don't teach anymore in this name of Jesus. nada más ya no vuelvan a enseñar en este nombre de Jesús. And Peter and John answered in verse 19, Y Pedro y Juan respondieron, que es en el versículo 19, whether it's right in the sight of the Lord to listen to you rather than God, you judge. you want me to read it? Yeah, you can read that. Okay. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Because we can only speak of what we've seen and heard. Porque solamente podemos hablar de lo que hemos visto y lo que hemos hablado. To me, this sounds so much like Jesus. Esto suena para mí mucho como respondía Jesús. How can they respond to that? ¿Cómo es que podían responder a eso? I mean, what are they going to say? ¿Qué era lo que iban a decir? No, you have to listen to us, not God. No, ustedes tienen que escucharnos a nosotros y no a Dios. No podían hacerlo. Because the law of Moses said, Porque la ley de Moisés dice if you were a witness of a thing, que si tú eres un testigo de algo, you must testify. debes de testificar. And Peter says, Y Pedro dice, so should we obey you or Moses? así que, ¿te obedecemos a ti o a Moisés? Because we've witnessed these things, Porque nosotros testificamos estas cosas. how can we not talk about them? ¿Cómo es que no podemos hablar de ellas? It's an impossible question. Es una pregunta imposible. Just like Jesus did with the Pharisees and the Sadducees many times. Igual como Jesús lo hizo con los saduceos y los fariseos muchas veces. Remember when they asked him about the coin? ¿Recuerdan cuando le preguntaron sobre la moneda? They said, should we pay taxes to Caesar or to the church? Le preguntaron, ¿debemos de pagar impuestos a César o a la iglesia? And Jesus said, Y Jesús les dijo, show me a coin. enséñame una moneda. Whose picture's on it? ¿De quién es la imagen que está? They said, Caesar. Y ellos respondieron de César. I said, then give that to Caesar. Entonces, dénselo a César. But whatever's God's, Pero lo que sea de Dios, give that to God. dénselo a Dios. How could they respond to that? ¿Cómo podían ellos responder a esto? It's a brilliant answer. Es una respuesta brillante. Same here. Igual aquí. 3 years walking with Jesus, they learned a lot. Con los 3 años que ellos anduvieron con Jesús, aprendieron muchísimo. But see, the one thing they never learned from Jesus Pero como ven, una cosa que ellos nunca aprendieron de Jesús was what the Spirit did in them. es lo que el Espíritu hacía dentro de ellos. And that was the bravery to say it. Y eso era el ser valientes para decirlo. Because we remember, Porque si recordamos, after the resurrection, después de la resurrección, after Jesus said, después de que Jesús dijo, receive the Holy Spirit, reciban el Espíritu Santo, they still weren't brave enough to preach. aún así ellos no eran valientes lo suficientemente como para predicar. Not until they were filled with the Holy Spirit, No fue hasta que ellos fueron llenos del Espíritu, given the power of the Holy Spirit cuando se les dio el poder del Espíritu to do the work of ministry. para hacer el trabajo del ministerio. That's when they got brave. Fue entonces cuando ellos se hicieron valientes. And that's what the Spirit does in us. Y eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. So here's a good practical application for that. Aquí está una aplicación práctica para esto. When if you're ever in a situation Si alguna vez estén en alguna situación
where you know you should say something about Jesus. donde saben que tienen que hablar algo de Jesús, But you know it's going to ruin a relationship. pero sabes que puede arruinar esa relación. It might cost you a job. Quizá te pueda costar hasta tu trabajo. Whatever it's going to cost you. Lo que te vaya a costar, If you're afraid to say it, si tienes miedo de decirla, well, see, that's not something you're going to learn. eso no es algo que vas a aprender. That's only something that comes from the Holy Spirit. Es únicamente algo que viene del Espíritu Santo, That gives us the power que nos da el poder and the bravery y la valentía and the faith y la fe to trust in God. para confiar en Dios. Whether we lose the job or not, Aunque perdamos el trabajo o no, whether we destroy the relationship or not, aún si destruimos esa relación o no, whatever the consequences, cualquiera que sean las consecuencias, if you know you should say it, si sabes que debes de decirlo, then ask for the power of the Spirit to do it. pide el poder del Espíritu Santo para hacerlo. I've waited 15 years Yo esperé 15 años to talk to my dad para hablar con mi papá about him abandoning his faith. sobre cuando mi papá abandonó la fe. My dad turned 80 this last weekend. La semana pasada él acaba de cumplir 80 años. And I really felt the Spirit telling me, Y en realidad yo sentí que el Espíritu me decía, you need to send a message to him. necesitas mandarle un mensaje. His reaction wasn't good. Su reacción no fue buena. It was ever since then he's been cold with me. Desde entonces ahora él ha sido más frío conmigo In our conversations on the phone, y en nuestras conversaciones por teléfono, but it needed to be said. pero tenía que ser dicho. I sent him a watch, Le mandé un reloj nice old school, the old style. de los relojes de bolsa que le llaman, que tienen cadena. Pop it open, and it's written on the outside, Y por fuera tiene escrito, there's still time, todavía hay tiempo, God. Dios. He knows what I mean. Él sabe lo que yo le quise decir. On the other side, I wrote, Del otro lado le mandé inscribir. the best memories I have Las mejores memorias que yo he tenido was when we were on mission. contigo es cuando andábamos en las misiones. So, we'll see what God does with that. Ya veremos qué es lo que Dios hace con eso. But it's true with all of us. Pero es verdad esto en todos nosotros. What they saw Lo que ellos vieron and what they knew was true, y lo que sabían que era verdad, they had to talk about it. tenían que hablarlo. That's true with us. Y eso es igual con nosotros. If you get a great deal on a car, Si tienes un gran precio que te den por algún carro, right? You tell everybody about it. se lo vas a contar a todo mundo lo barato que te You get a costó. great new job, Si tienes un gran trabajo, you tell everybody about it, right? les vas a decir a todos, también se los vas a contar. We want to talk about these things. Queremos hablar sobre estas cosas. Now, that's usually true for new believers. Usualmente esto en realidad es así cuando somos nuevos creyentes. It's also true when God does something incredible in our life. También así es cuando Dios hace algo increíble en nuestras vidas. But it's especially true Pero es especialmente de esa forma if the news that you have si las noticias que tienes can change somebody else's life, pueden cambiar la vida de otra persona. right? ¿Sí? Just the other week, somebody told Alicia, La semana pasada le dijeron a Alicia, you know, you can get retirement, ¿sabes que puedes retirarte even though you've never worked in Mexico. aunque no trabajaste en México? She said, what? Y dije, ¿qué? She didn't know she could get that money Ella no sabía que podía agarrar ese dinero just for being a citizen nada más por ser ciudadana and paying that 16% gas tax every y por pagar ese 16% los impuestos. en cada cosa del mundo. It comes from that money.
viene de ese dinero. Do something with that. Pudiéramos hacer algo con él, que todavía no agarró But nada. they told her about it. Solo una semana. Pero le dijeron a ella, Somebody told her alguien se lo dijo, because it was something good for her. porque era algo bueno para ella, It was a benefit to her. era un beneficio para ella. Why do we not talk about the gospel? ¿Por qué es que no hablamos sobre el evangelio nosotros? That is the best news you Esa- can ever give somebody. Esa es la mejor nueva que le podamos dar a alguien. And yet we're afraid to say it. Y tenemos miedo de decirlo. We're afraid of the consequences. Tenemos miedo a las consecuencias. We're worried about relationships. Nos preocupamos por las relaciones. Now, I will say, I will agree. Estoy de acuerdo. There are ways to share the gospel Hay formas de predicar el evangelio that are wrong. que son de una manera equivocada. Okay. There are ways that make the preaching offensive, Hay formas en que se hace la predicación ofensiva, not the message. no el mensaje. El mensaje no es ofensivo, sino la forma como se predica. 6 o'clock in the morning with the bullhorn. A las 6 de la mañana con una, ¿cómo se dice? Bocina. Una voz de esas, ¿cómo se llaman las Bocina bocinas? fuerte, audiophone. In ¿Bocinas the se middle llaman? of the city, En medio de la ciudad, despertando a la Saturday. gente. en un sábado. You just made the gospel offensive. Acabas de hacer con esto el evangelio que ofensivo. On a bus with a speaker O en un autobús con una bocina también. from somebody who just worked 11 hours. Con alguien que acaba de trabajar 11 horas And they have no way of leaving. y que no tienen una forma de bajarse del autobús. I remember our pastor in Bible college. Recuerdo a mi pastor del colegio bíblico. We were learning how to do funerals. Estábamos aprendiendo a cómo hacer funerales And he gave us different scenarios. y nos dieron diferentes escenarios. One was a homosexual couple. A uno de los escenarios que teníamos que hacer era una pareja de homosexuales That wanted a funeral from the church. que quería un funeral, pero de la iglesia. Sometimes they do it because of mom and dad. A veces los hacen por los padres. What would you preach? ¿Qué es lo que vas a predicar allí? What would you say? ¿Qué es lo que dirías allí? Well, one of the students, Uno de los estudiantes, not the smartest one, I'll say. voy a decir que no era el más inteligente, He was a little fun. Divertido. era muy divertido este muchacho. But his sermon to the homosexual couple Su sermón para la pareja homosexual is fue: they're in hell right now ellos están en el infierno ahorita, for all of eternity. por toda la eternidad. And if they were here, Y si estuvieran aquí, they would want me to tell you the gospel. ellos quisieran que yo les dijera el evangelio a ustedes. And his proof for that Y su prueba para ello is Lazarus. fue Lázaro. Metió a Lázaro allí. The pastor stood up in the middle of his sermon. El pastor se paró en medio del sermón que It le was estaba haciendo, practice, porque fue eso era práctica. práctica, no fuera verdad, ¿ok? Era nada más, ellos he estaban said- practicando. He said, and all of your audience goes running out of the room. Le dijo, y toda tu audiencia ahorita acaba de salir corriendo. You never preach the gospel to a captive audience. Como ven, no se predica el evangelio a una audiencia cautiva. If they can't leave, Si ellos no pueden irse, then it's not the time and the place. no es ni el tiempo ni el lugar. That's just courtesy. Esa es nada más una cortesía. Jesus never forced his teachings on anybody. Jesús nunca forzó sus enseñanzas a nadie. I was watching The Chosen this morning.
Estaba mirando en la película de Los Escogidos I put it on the esta app mañana. for the church. Se los puse a todos los de la iglesia, el app, que lo pueden mirar en su Tiene en celular. español, subtitulado en español. Buenísimo, bien recomendado. Porque es lo más preciso de lo que yo encontrar en todos los programas y todas las películas. Tengo 2 años de series. So, está buenísimo. So, but he's, in one of those scenes, Jesus said, En una de esas escenas Jesús dijo, I ask a lot of my followers, yo pido mucho a mis seguidores, but I ask very little of those who don't. pero pido muy poquito a aquellos que no son mis seguidores. Buenas tardes. And that is so true. Y eso es tan verdad. If we're not walking with the Lord, Si no estamos andando con el Señor, He asks one small thing. Él, what is it? He asks one small thing. Él pide una pequeña cosa. Listen. Escuchen. That's it. Es todo. Listen. Escuchen. But you don't have to if you don't want to. Pero no tienes que escuchar si no lo quieres escuchar. But if you're a follower of Jesus, Pero si eres un seguidor de Cristo, de He asks Jesús, a lot. Él pide mucho. The requirements for eternal life are very simple. Los requisitos para vida eterna son muy sencillos. Believe. Cree, Repent and believe. arrepiéntete y cree. That's it. Es todo. But to be a disciple, Pero para ser un discípulo, be willing to abandon your family, está dispuesto a perder tu familia, to lose everything for Him, a perderlo todo por Él, count the cost, a que cuentes el costo and decide whether it's worth it to follow Him to you or not. y que decidas si es que vale la pena Él seguirlo o no. Make a decision. Que hagas la decisión, Carry your cross daily. carga tu cruz diariamente. That means be willing to suffer for Him, Eso quiere decir estar dispuesto a sufrir por Él, no matter what it is, sin importar lo que sea, and be willing to die for Him. y estar dispuesto a morir por Él. That's the cost of being a disciple. Ese es el costo de ser un discípulo. And that's all through the Gospels. Y eso es a través de todos los evangelios. And you'll notice the difference. Y nota la diferencia. That says, whoever is my disciple, One more time. whoever is my disciple, Quien quiera que sea mi discípulo, he must be willing to, debe de estar dispuesto a, or if you want to be my disciple, o si quieres ser mi discípulo, then do this. entonces haz esto. Do a study on that in the Gospels. Haz un estudio de esto en los evangelios. It's an interesting study. Es un estudio muy interesante. He asks a lot of his followers. Él le pide mucho a sus seguidores. Because if you believe what he did Porque is si, true, porque si crees que lo que él hizo es verdad, then there is nothing entonces no hay nada that comes close to comparing to what he did for us. que llegue a ser cercano a comparado a lo que él hizo por nosotros. Nothing. Nada, Not even close. ni siquiera un poco. Nunca. That's the reality. Esa es la realidad. See, every morning Jesus went out to pray Como ven, cada mañana Jesús iba a orar to prepare for the day. para prepararse por el día. John and Peter, Juan y Pedro they went to the temple to pray. iban al templo a orar. About what? ¿Sobre qué? We can't even imagine what they felt Ni siquiera podemos imaginarnos lo que ellos sentían and the privilege that they felt y el privilegio que ellos sentían to be apostles of Jesus. por ser apóstoles de Jesús. But see, they weren't worried about what they didn't have. Pero como ven, ellos no se apuraban de lo que no tenían. Peter lost his business. Pedro perdió su negocio. John lost his position. Juan perdió su posición. Matthew lost his money. Mateo perdió su dinero. All of the disciples abandoned everything. Todos los discípulos lo abandonaron todo.
But they weren't praying about what they lost. pero no estaban orando por lo que ellos habían perdido. They weren't praying about what was not there in their life. No estaban orando por lo que no tenían en su vida. They weren't praying for a better job, No estaban orando por un mejor trabajo, a better house. una mejor casa. They weren't praying about these things. No estaban orando por estas cosas. I would imagine what they were praying. Me imagino por lo que ellos estaban orando. What's next, Lord? ¿Qué sigue, Señor? Show us. Enséñanos. And remembering all that Jesus did for them. Y recordando todo lo que Jesús había hecho por ellos. They were probably praying the way the Lord taught them to pray. Probablemente estaban orando de la forma como Jesús les había enseñado. Worship the Father in heaven, Adorando al Señor en el cielo, give Him glory, dándole gloria and ask Him, y pidiéndole let your will be done on earth que se haga tu voluntad en la tierra like it is in heaven. como en el cielo. What I'm lacking today, Lo que hoy hace falta, I trust you to provide. espero que tú lo proveas. But keep us from temptation. Pero manténnos fuera de la tentación. Help us to walk the walk. Ayúdanos a andar El camino. el camino. Okay. Help us to stay on the right path. Ayúdanos a mantenernos en el camino bueno. Don't fall into trials and temptations. Que no caigamos ante tentaciones y pruebas y tentaciones. That's what they would have been praying. Eso es lo que ellos pudieran haber estado orando. Let your will be done in me. Que tu voluntad se haga en mí. Show us what's next, Lord. Enséñanos qué es lo que sigue. They had prayed twice that day, Ellos oraron 2 veces ese día. and the third time Y la tercera vez they met the man. fue cuando ellos se encontraron con el hombre. And they weren't focusing on what they had lost. No se estaban ellos enfocando en lo que habían perdido. They were focusing on what they'd been given. Estaban enfocando en lo que se les había dado. How do we know that? ¿Cómo lo sabemos? Because of what Peter said. Por lo que Pedro dijo. When the beggar said, "Do you have any money?" Cuando el limosnero le dijo, ¿tienes dinero? Peter said, Pedro dijo, "We don't have any gold or silver, no tenemos plata ni oro, but what we have, pero lo que tenemos, that's what I give to you." esto es lo que te doy. Faith in Jesus Fe en Jesús and a healing to prove it. y una sanación para comprobarlo. No matter what the consequences were, Sin importar cuáles fueran las consecuencias, we should be ready to share debemos de estar listos para compartir and tell anybody y decirle a cualquiera what we have heard and what we have seen. lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. And whatever you lose Y lo que pierdas for being faithful, por ser fiel, remember, recuerda, you receive 100 times over in the kingdom. recibirás 100% en el reino, más en el reino. Whatever you lose here, Cualquier cosa que pierdas aquí, by being faithful to what the Spirit tells you to do, nada más por ser fiel a lo que el Espíritu te diga que hagas, you receive 100 times that recibirás 100 veces más for eternity. por toda la eternidad. So why don't we do it? Así que, ¿por qué es que no lo hacemos? And I think if Jesus would hear, he would say, Y yo pienso que si Jesús estuviera aquí, él diría, little faith. poca fe. Because if we knew that was true for a fact, Porque si nosotros supiéramos que eso era un hecho, a true for a fact, for a fact, o a verdad por hecho, we would never hesitate. nunca dudaríamos. If someone told you, Si alguien te dijera, here's the winning lottery ticket, aquí está el boleto ganador, 1 million pesos. 1 millón de pesos, Here's the proof. aquí está la prueba.
Here's someone from the government to verify. Aquí está alguien del gobierno que lo está verificando. You can cash it in 2 weeks. Puedes ir y cambiarlo en 2 semanas. If you give me 200 pesos today, I'll give it to you. Si me das 200 pesos ahorita, te lo vendo. What would you do? ¿Qué harías? Obvio, ¿sí? Hasta 300 Sí, le es un damos, ¿verdad? hecho. Si sabes en verdad, un gobierno, usted conoce a la persona personalmente, no hay ninguna duda. Es solamente la persona necesita 200 pesos para medicina por su niño hoy. Y Yo no le puede doy esperar- 300. Y no puede esperar 2 semanas para ese dinero. Obvio. Dale 200. That's the reality Esa es la realidad of when we lose something de que cuando perdemos algo for our testimony. por un testimonio, Whatever we lose, lo que perdamos, Jesus says, Jesús dijo, you will be repaid 100 times in heaven. vas a ser recompensado 100 veces más en el cielo. Let's go on. Vamos a seguir. 2 versículos. Vamos en 2 versículos nada más, en 30 minutos. Okay. I'm trying to cover the whole No hay chapter. apuro, corazón. Okay. 21 and 22. ¿Alguien léelo, por favor? Por favor, 21, pueden 22. leer el 21 y el 22. Agua. ¿Alguien? La primera persona llega, lee, por favor. One of the Es lo único is luz hurting. podemos. It's hurting their Es lo único luz podemos. hermano. Pero can you, because it's too bright on their face. Ándale. Great. Perfect. ¿Alguien? Lee, por favor. Capítulo 4, 21, 22. La primera persona llega. Sí. Amén. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. So this miracle was performed Este milagro fue hecho specifically to confirm the message específicamente para confirmar el mensaje that John and Peter de que Juan y Pedro, had given the Jews. bueno, That John and Peter had said to the Jews. que le había dicho a los judíos That they had crucified Jesus, que lo habían crucificado a Jesús, their Messiah. su Mesías. That was the message. Ese era el mensaje. And that they could be forgiven for that sin. Y que podían ser perdonados por ese pecado. And even more, Y aún más, that they could receive the Holy Spirit que podían recibir al Espíritu Santo if they just repented and believed. si nada más se arrepentían y creían. But it also was a sign Pero también era una señal that it eventually protected them. que eventualmente los protegieron a ellos. Because of that miracle, Por ese milagro, when they preached that message, cuando ellos predicaron ese mensaje, the Sadducees couldn't do anything to them los saduceos no pudieron hacerles nada a ellos because of the miracle. por el milagro, Not because of the message. no por el mensaje. They weren't afraid of the message. Ellos no le tenían miedo al mensaje. It was the miracle Fue el milagro that made them afraid of the people. al que los saduceos por el que los saduceos le tuvieron miedo a la gente, If they did something to these disciples. si es que ellos le hacían algo a los discípulos. So, we're going to talk about that a little bit. Vamos a hablar de ello un poco. You know what? Let's read through this section first. Vamos a leer 23 hasta 31, por favor. ¿Alguien que lo lea, por favor? 23 hasta 31. Léelo. Sí, también. Los creyentes piden confianza y valor. ¿De 23 a dónde más? Al 23 hasta 31. sí, toda la sección, o no, 31. Puesto en libertad, vinieron a los
irrumpieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Okay. The idea is they spoke with boldness. La idea es de que ellos hablaron con valor. Okay. Con valentía, right? Sí. Not afraid. Sin miedo. So, I want to talk about a few things here Quiero hablar sobre algunas cosas aquí, about two parts. sobre dos partes. One is in the name of Jesus, Una es en el nombre de Jesús and the other part is signs and miracles. y la otra parte son señales y milagros. Okay? Because that's a big part of the book of Acts. Porque esta es una de las más grandes partes del libro de los Hechos. Okay? Now, to understand the context, Para entender el contexto, we have to go back to Exodus tenemos que regresarnos al libro de los Éxodos. chapter 3. You don't have to go there. I'm No gonna hay give you a que ir summary. allí, pero es Éxodos 3. You can read it on your own, but Pueden leerlos it's from ustedes. verse 13, Es desde el versículo 13 chapter 3, del capítulo 3. back in Exodus. Now, in this time, Moses saw a burning bush. En esta vez, Moisés vio una zarza ardiendo Okay? And he was told by God, y a él le dijo Dios, go to Pharaoh, ve al faraón, the king of Egypt, el rey de Egipto, and tell him to let my people go. y dile que deje a mi gente ir o salir. And if he doesn't, Y si no lo hace, then I will strike Egypt with a curse. voy a strike. ¿Qué es, Dar hermano? maldición para Egipto. Ok, voy a echar una maldición, ¿será? Sí, Okay. para Egipto. A Egipto. And he was to go to the Israelites and tell them, Y tenía que ir a los israelitas y decirles, God, Yahweh, Dios, Yahweh, he has heard you. te ha escuchado And he's going to take you out of the land y te va a sacar de la tierra and go take you to the promised land. y te va a llevar a la tierra prometida. Los Okay. va a llevarlo a Ajá. todos los israelitas. That's what he told them. Es lo que les dijo a ellos. He told Moses to tell them this. Le dijo a Moisés que les dijera a los israelitas And eso. Moses said, Y Moisés dijo, who do I tell them sent me? ¿a quién y quién les voy a decir que me mandó? And he says, I am that I am. Y Dios le dijo, yo soy quien soy. Yo soy el que soy. Tell them that is my name. Dile que ese es mi nombre. Now that's the idea throughout the Bible Esa es la idea a través de toda la Biblia, of coming in somebody's name de el venir hacia alguien en el nombre de alguien or in the name of God. o en el nombre de Dios. It means you were sent by them Quieres decir que fuiste mandado por ellos with their authority con su autoridad to do a specific thing para hacer algo específico, with a certain message con un mensaje específico, all throughout the Bible. a través de toda la Biblia. So when they prayed, Así que cuando oraron, they asked God le pidieron a Dios for bravery por valentía and that he would confirm it with signs. y de que lo confirmara con señales. The same as Moses. Igual que con Moisés. He needed the name, Él necesitaba el nombre and God gave him 3 signs. y Dios le dio 3 señales. He gave him a staff Le dio la vara that turned into a serpent. que se volvió a serpiente. He gave him a hand Le dio la mano that he put inside of his jacket. que his coat, ponía adentro de su... ¿cómo se dice? camiseta. Está bien. De su, His de su shirt. ropa. Okay. And then he pulled it out and it was full of lepers. Y la sacaba y estaba llena de lepra. And then he put it back in Y la volvía a meter
and took it out, y la volvió a sacar and it was clean. y ya estaba limpia. And he said, if they still don't listen, Y les dijo, si todavía no escuchan así and if they don't believe it, y no te creen, then put your staff in the water from the Nile, pon tu vara en el río Nilo, in the water from the Nile, en el agua del río Nilo. from the Nile. Desde el Nilo. He didn't say in the Nile. Ok, en el Específicamente no agua diga del en el río Nilo. porque es otra cosa. Él hace más de Dios dijo. He said, take water from the Nile Dijo, saca agua del río Nilo and put your staff in y it, pon tu vara allí and it will turn to blood. y se hará sangre. Moses put it in the river, Y Moisés la metió al río and it turned the whole river to blood. y hizo todo el río en sangre. But God gave him 3 signs Pero Dios le dio esas 3 señales to confirm his message para que confirmara su mensaje and to prove that he had authority y para comprobar que tenía autoridad to speak in his name. de hablar en su nombre. Throughout the Bible, A través de la Biblia, that is always what happens with miracles. así es como siempre sucede con los milagros. And that's exactly what they prayed for Y here. es exactamente por lo que ellos estaban orando aquí. They didn't pray for miracles. Ellos no oraron por milagros. They didn't pray for food for the poor. No pidieron comida para los pobres. They didn't pray for healing for everybody. No pidieron sanación para todos. They said, give us the bravery and the words Ellos dijeron, danos la valentía and the what? Y las palabras to speak for you, para hablar por ti, to be your messengers, para ser tus mensajeros and confirm it with your miracles. y confírmalo con tus milagros. Now, this is really important in today's day. Esto today's es muy era, importante en la era del día de hoy, because there are many people that claim to do miracles. porque hay muchas personas que dicen que hacen milagros, Right? ¿sí? And there's people that even claim Y hay personas que aún dicen that God has called them que Dios los ha llamado just to perform miracles, nada más para que hagan milagros, to heal people. para sanar personas. Now, if that doesn't confirm a message, Si esto no es, si esto no es a confirmation una of a message, confirmación de un mensaje, then that is not from God. entonces no viene de Dios. Now, not only that, No solo eso, but remember when Jesus went to his hometown. pero recuerdan cuando Jesús fue a su tierra, sí, a donde él era, Sucio, that's su pueblo. When he went to Nazareth, cuando fue a Nazaret, he didn't do many miracles. él no hizo muchos milagros allí. Why? ¿Por qué? Because they didn't believe his word. Porque no creían en su palabra. Okay? God will not do a miracle Dios no va a hacer un milagro to confirm a message para confirmar un mensaje if he knows the person's not going to believe it anyway. si él sabe que la persona, como quiera que sea, no lo va a creer. I have conversations with atheists all the time Yo tengo conversaciones con ateos todo el tiempo, on Facebook, on Twitter. en Facebook y en Twitter. Okay? I have a lot of friends that are atheists. Tengo muchos amigos que son ateos Okay? And they always tell me the same thing. y siempre me dicen la misma cosa. I asked God for a miracle to prove it, Yo le he pedido a Dios milagros para que me lo compruebe and he never gave me one. y nunca me ha dado uno. My response is always, Mi respuesta siempre ha sido, if he did one, si él te hiciera un milagro, would you quit your job as an atheist professor? ¿te dejarías tu trabajo como profesor de ateísmo Tell all of your family y le dijeras a toda tu familia that you were wrong all of these years, que habías estado mal todos estos años and that God is real, y que Dios es verdadero and if they don't believe, y que si no creen they're going to end up in hell? se van a terminar en el infierno? I said, well, no, I wouldn't do that. Y ellos responden, no, eso no lo haría. Well, then why should God do a miracle for you? Y yo les respondo, entonces, porque es que Dios tiene que hacer un milagro para ti.
If you're not going to believe it anyways, Si como quiera que sea, no lo vas a creer, find some scientific explanation for it. vas a encontrar una explicación científica para ello. You're not going to believe it anyways. No vas a creerlo como quiera. You see, the Pharisees, Como ven los fariseos, the majority of them, la mayoría de ellos, they saw the miracles of Jesus. ellos vieron los milagros de Jesús, But he never did the miracles for them. pero él nunca hizo los milagros para ellos. But he did say, Pero sí dijo, because you've seen them, porque los has visto, you're going to be judged worse than Sodom and Gomorrah. van a ser juzgados aún peor que Sodoma y Gomorra. Because if they saw what you saw, Porque si ellos hubieran visto lo que tú has visto, they would have repented a long time ago. se hubieran arrepentido hace mucho tiempo. Nineveh repented just from Jonah. Nínive se arrepintió nada más por el mensaje de Jonás. They didn't need a miraculous sign. Ellos no necesitaron una señal milagrosa. Jonah just went in. Jonás nada más entró, Nobody knew who he was. nadie sabía quién era él, Says, I'm from Yahweh. y nomás les dijo, soy de Jehová, o vengo, que no. The same God of Israel El mismo Dios de Israel, that destroyed Egypt, el que destruyó a Egipto and the Canaanites, y a los cananeos and the Mennonites, y a los Medonitas, Me- y Moabitas, Moab- y Elonitas, todos y los esos itas. todos los itas. Excepto mexicanitas, ¿ok? No son mexicanitas, ¿ok? He said, that's the God. Le dijo, ese es el Dios. If you don't repent, you're going to be destroyed in 40 days. Y si no se arrepienten, en 40 días van a ser destruidos. Just at that message. Nada más hizo ese mensaje And they all repented. y todos se arrepintieron. Thomas was told, A Tomás se le dijo, he was told by Jesus, o por Jesús le dijo, you're blessed because you believe because you've seen. tú eres bendecido porque has visto And you believe. y creíste. But even more blessed are those Pero aún más bendecidos son aquellos that don't need the miracle, que no necesitan el milagro, that just hear the word que nada más escuchan la palabra and they believe. y creen. Jesus told the disciples, Jesús le dijo a los discípulos, I'll meet you on the other side of the water. yo los miraré al otro lado del agua. And in the middle, they were Del lago, afraid en they realidad. wouldn't make it. Y a la mitad del camino ellos pensaron que no la iban a hacer. And Jesus said, oh, you of little faith. Y Jesús les dijo, ustedes de poquita fe, You didn't believe his word. porque no creyeron su palabra. I'll meet you on the other side. Él les había dicho, yo los veo al otro lado. O yo los veré, ¿verdad? Uh-huh. So, there's some things we can learn about these miracles and signs. Hay cosas que podemos aprender de estos milagros y señales. And some other things we can see here, Otras cosas que podemos ver aquí, and then we'll finish with this. y terminaremos con esto, It's some common mistakes that we make in prayer. son errores comunes que cometemos durante la oración. You notice they didn't pray for protection. ¿Notan que ellos no oraron por protección? Interesting, right? Algo interesante, ¿verdad? They had just got threatened. Apenas los acababan de amenazar, Okay. That if you preach this word again, que si volvían ellos a predicar esa palabra in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in this temple, en ese templo, we're going to punish you. que los iban a castigar. They didn't say, Ellos no dijeron, Lord, protect us from the punishment. Señor, protégenos de ese castigo. What they said, Lo que dijeron, give us the bravery to do it anyways. danos la valentía de hacerlo como quiera. Reminds me of Daniel's friends Esto me recuerda a los amigos de Daniel, who told the king of Babylon, quienes le dijeron al rey de Babilonia, we're not going to worship your God. no vamos a adorar a tu Dios. We worship the God of Israel. Nosotros adoramos al Dios de Israel. And God could save us, Y Dios nos puede salvar,
But even if he doesn't, Pero aun si no lo hace, we're still not going to worship your God. como quiera que sea, no vamos a adorar a tu Dios. Period. Y punto. The disciples knew this Los discípulos lo sabían because they watched Jesus. porque habían visto a Jesús. If Jesus wasn't protected, Si Jesús wasn't, if he was not protected si Jesús no había sido protegido from the consequences of his actions, de las consecuencias de sus acciones, from his enemies, de sus enemigos, what makes us think ¿qué nos hace a nosotros pensar that God should save us from the consequences? que Dios nos debe de salvar a nosotros de las consecuencias? Jesus deserved it less than we do. Jesús lo merecía mucho menos que nosotros. And yet it was the will of God Y como quiera que sea, fue la voluntad de Dios to suffer the consequences. el que sufriera las consecuencias. And the incredible thing is, Y la cosa más increíble es that's the only reason we're saved. que esa es la única razón por la que nosotros somos salvos. God's work El trabajo de Dios came through the suffering vino a través del sufrimiento of his witness. de su testimonio. If we are going to learn to be like Jesus, Si nosotros vamos a aprender como Jesús, to be like him, para ser como Jesús, we need to grow in our faith. necesitamos crecer nuestra fe. ¿Sí o no? What they prayed for Por lo que ellos sí oraron, was not protection, no fue por protección, it was strength era por fuerza, to suffer para sufrir and be a witness. y ser un testigo. They did pray for the miracles, Sí oraron por los milagros, but just to confirm the message pero nada más para que confirmaran el mensaje. and for others, not for themselves. Y esos milagros eran para otras personas, no para ellos mismos. And they recognized Y reconocieron it was God's hand that did the miracle. que era la mano de Dios que hacía esos milagros. No recognition of the individual, Ningún reconocimiento individual de ellos, of a person that's specially chosen, de ser alguna persona escogida okay, to do the signs and wonders. para hacer esas señales y milagros. Just give us the strength Ellos nada más dijeron, danos la fuerza to speak the truth, para hablar la verdad, your truth, tu verdad, no matter what the consequence. sin importar cuáles sean las consecuencias. And you do the miracles, Lord. Y tú haz los milagros, Señor. Okay. So, the third thing that we notice, La tercera cosa que notamos, all of this todo esto was based on the authority fue basado en la autoridad that Jesus gave them. que Jesús les dio. Now, here's the important part. Aquí está la parte importante. Don't leave here and go tell everybody about Jesus. No te vayas de aquí diciéndoles a todos sobre Jesús, Okay? Because your hablándole. because your pastor preached this sermon. okay? Nada más porque tu pastor predicó este sermón. Go where Jesus tells you. Ve a donde Jesús te mande. Go where the Spirit tells you. Ve a donde el Espíritu te diga. Speak what the Spirit tells you to speak. Habla lo que el Espíritu te diga que hables. Follow Jesus. Sigue a Jesús. Follow the Spirit. Sigue al Espíritu. Maintain communication with the Spirit. Mantén esa comunicación con el Espíritu. And the way to do that Y la forma de hacerlo is by when you sin, es para que, when you sin, para cuando peques, we wash each other's feet. todos entre nosotros nos lavemos nuestros pies. We confess our sins one to another Que confesemos esos pecados unos a los otros. because we're already clean. Porque ya estamos limpios. But Jesus said, Pero Jesús dijo, do this hagan esto as I've done for you. como lo he hecho yo por ustedes. In the same way, I washed the dirt off your feet. De la misma forma como yo he lavado la tierra de sus pies.
Wash each other's feet. Laven los pies entre ustedes. Encourage one another Anímense unos a los to otros walk right with the Lord. para que anden en el camino del Señor, To confess your sins que confiesen sus pecados when you sin. cuando pequen And maintain the communication. y que mantengan la comunicación And when the Spirit tells you to do something, y que cuando el Espíritu les diga que hagan algo, do it. háganlo. And if God needs to confirm that message with a miracle, Y si Dios necesita confirmar ese mensaje con algún milagro, He will. lo hará. That's not your job. Ese no es el trabajo de You don't ustedes. even have to ask for that. Ni siquiera tienen que pedírselo. God's been doing that for 7,000 years. Dios lo ha estado haciendo por 7,000 años. If somebody doubts your word, Si alguien duda de tu palabra and all they need y lo único que necesitan is proof that it's God, es una prueba de que es Dios, God will give them that proof. Dios le va a dar esa prueba. Trust in that. Confía en eso. Have faith in that. Ten fe en eso. Because faith comes from hearing, Porque la fe viene del oír and hearing comes from the word of God. y el escuchar viene de la palabra de Dios. And the word of God has told us Y la palabra de Dios nos ha dicho from Moses to Revelation desde Moisés y hasta Apocalipsis that when God wants to communicate something que cuando Dios quiere comunicar algo to someone a alguien through you, a través de ti, He will confirm the message. Él va a confirmar ese mensaje. And whatever the consequences are, Y cualquiera que sean las consecuencias de eso, your reward is 100 times greater tu recompensa son 100 veces más for all of eternity. por toda la eternidad. That's my heart for this church. Ese es mi corazón para esta iglesia. That we do this together. De que hagamos esto juntos. ¿Trato? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a orar. No, no. Bendito Padre, gracias Señor, te estamos dando por esta oportunidad más que nos has dado de estar aquí reunidos ante tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque la has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo, de que seas tú el que le dé ese crecimiento, Padre Santo. Te pedimos esa valentía que necesitamos, te pedimos ese crecimiento de nuestra fe para que podamos ir donde tú quieras que vayamos. Tú dirige nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a llevar tu verdad a todo aquel necesitado, a todas las personas de nuestro alrededor, donde quiera que sea, trabajo, familiares, amistades, vecindarios, a donde quiera que sea, Padre Santo, que seas tú el único que seas glorificado, que la honra sea para ti, Padre Santo, y que tu pueblo crezca enormemente para tu honra y gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. Te pedimos una bendición especial para todos y cada una de los hogares representados con estas personas aquí presentes, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Jesús te lo hacemos llegar hasta tus preciosos pies. Amén.